Digno es el Cordero, amén. Él es un Dios santo, 3 veces santo, y estamos contentos porque su presencia está en esta noche con nosotros, amén. Gloria a Dios. Hermanos, quiero iniciar una serie de estudios en este tiempo. Vamos a estar poniendo énfasis a unos temas muy importantes que encontramos en la palabra del Señor, para que a través de ella nosotros podamos siempre estar creciendo en el Señor, y no solamente creciendo en el Señor, no solamente teniendo una comunión íntima con el Señor, sino también que Dios quiere usar nuestras vidas para su propósito. Él quiere usar nuestras vidas para la proclamación del Evangelio. Es por eso que en este año nosotros hemos proclamado el año de la proclamación del Evangelio. Entonces, porque creemos que es el año donde Dios va a estar visitando muchas vidas con el Evangelio y el poder de Dios por su Santo Espíritu para la transformación de vidas, de familias que puedan entregarnos su vida al Señor y entregarse a Él y recibir ese regalo precioso que todo lo que estamos aquí presentes hemos recibido cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Voy a estar compartiendo, justamente ahí tienen en la pantalla, un tema muy importante para la iglesia y para todo cristiano. Hermano, este tema es fundamental en la vida de un hijo de Dios. Este tema es tan importante porque tiene que ver, hermanos, con el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados a su reino. Y yo quisiera, antes de entrar en los detalles de este tema, vamos a estar hablando de este tema durante varios domingos, unos 3 domingos más. Es un tema muy amplio en la Biblia, pero vamos a tratar de resumirlo de una forma muy concreta acerca de este tema tan importante en los siguientes domingos. Este tema está obviamente en toda la Biblia, pero vamos a relacionarlo con aquel que tiene que ver con la resurrección de Cristo y lo que la iglesia primitiva y los apóstoles y las epístolas nos enseña acerca de este tema. Y para empezar, yo quisiera que puedan abrir sus Biblias en 1 Corintios, el capítulo 15, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios, capítulo 15, y quiero dar lectura al versículo 1 hasta el versículo 14. Es un poquito amplio este pasaje, pero es muy importante porque prácticamente todo este capítulo y los anteriores hablan de este tema tan muy importante para todos nosotros. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 14, lo que no pueden encontrar el pasaje, lo pueden ver aquí en la palabra, aunque ha salido un poquito pequeño las letras, ¿no? Ojalá que lo puedan ver, pero pueden conferir también ahí en su Biblia. Amén. La palabra de Dios dice así en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al versículo 14. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creyeres, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, ¿no? Está hablando el apóstol Pablo.
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Vamos a todos juntos a repetir este versículo 14, a la voz de 3. 2, 3. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Padre, Señor, gracias por tu bendita palabra. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, te rogamos y te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de este tiempo, para que tú, Señor, que conoces cada corazón, puedas hablar de acuerdo a su necesidad. Señor, aquí estamos, nos sometemos a ti, y sé tú, Señor, hablando a tu pueblo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, la muerte es dolorosa en el sentido de la separación del hombre o de la mujer con sus seres queridos. Hermanos, es una tristeza natural cuando un ser querido parte de este mundo. Y muchas veces nos acongojamos y nos ponemos tan tristes que aún nuestro desánimo decae por la afinidad y el acercamiento que hay entre un ser querido o una persona que uno ama. Y si bien es cierto, hermanos, esta separación entristece, ¿no?, mucho el corazón de una persona en lo natural, obviamente, eso es algo normal. Pero sería mucho más triste, hermano, que si no hubiera la resurrección, hermanos, nosotros viviríamos una vida sin esperanza, una vida sin saber que algún día nosotros hemos de poder reencontrarnos con nuestros seres queridos y poder estar al lado a la presencia del Señor. Si la resurrección, hermanos, no hubiera existido, entonces ahí sí la tristeza hubiera sido una tristeza de dolor, una tristeza de muerte, una tristeza realmente para siempre. Pero gracias a Dios, hermanos, que encontramos en la palabra de Dios este tema, en relación a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado esperanza. Aun cuando nosotros los cristianos perdemos a un ser querido y obviamente nos ponemos tristes por la separación de este ser, pero interiormente, hermanos, tenemos el gozo, la paz, la esperanza de que nuestro ser querido está en un mejor lugar si es que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Y nosotros tenemos la esperanza de volverlo a ver en la eternidad. Por eso, hermanos, que la resurrección es muy importante. Y la resurrección, hermanos, algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en nuestra vida, es que está relacionada con nuestra salvación. Gloria a Dios, hermano. Sin la salvación de Jesucristo, hermano, la resurrección es vana. Por eso que cuando Pablo dice, ¿no?, que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, pero dice resucitó para nuestra justificación. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, por esta bendición, por esta obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el tema de la resurrección era un tema que en la época de Jesús se conocía muy poco. Y esto lo vamos a corroborar, ¿no?, ahora que le estoy dando esta introducción. En la época de Jesús habían dos corrientes religiosas. Estaban los fariseos de aquel entonces y estaban los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección,
pero creían en una resurrección acerca del Mesías, hablando de Jesús, en la etapa final, cuando Jesús venga por segunda vez, aquel Jesús triunfante, aquel Mesías triunfante. Pero ellos no habían observado que Jesús iba a venir como el Mesías sufriente, como el Mesías que iba a entregar su vida por la humanidad para perdón de pecados. Y es por eso que nosotros estamos viviendo en una época maravillosa, la época de la gracia, la época en que nosotros por la fe en Jesucristo nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados, podemos tener el regalo precioso de la vida eterna que el Señor nos ofrece y la esperanza de la resurrección gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y estas personas tenían el concepto de la resurrección muy vaga. No conocían a profundidad lo que realmente significaba la resurrección. Pero aún así los fariseos creían en la resurrección. Más bien los saduceos no creían en la resurrección. Para ellos no existía la resurrección. Y siempre cuando vemos en la palabra de Dios, vemos ese conflicto en estas dos corrientes, en que aquellos que creían en la resurrección por los fariseos y aquellos que no creían en la resurrección por los saduceos. Por eso en una ocasión Jesús le dice a los saduceos: ustedes cometen un gran error no creyendo en la resurrección por desconocer las Escrituras y el poder de Dios. Les exhortaba el Señor Jesús. Y aún, hermanos, los mismos discípulos, cuando el Señor les hablaba que tendría que morir y resucitar, hermanos, ellos más se preocupaban en la muerte que en la resurrección. O sea, no prestaban oídos a la resurrección. Jesús le decía: es necesario que el Hijo del Hombre no sea maltratado, sea sacrificado, vaya a la muerte de la cruz, pero al tercer día va a resucitar. Y en varias ocasiones les daba este mensaje. Pero en los discípulos, como no entendían la resurrección, ellos más se preocupaban por su muerte. Y se ponían tristes, se ponían, se desanimaban, porque Jesús, el Mesías, iba a morir. Estaba profetizando que iba a morir. Pero no escuchaban la resurrección. Es por eso que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero dice resucitó al tercer día, como dice la palabra de Dios, para nuestra justificación, los discípulos estaban sorprendidos, ellos estaban escondidos. Y aun cuando se les apareció Jesús, ellos se quedaron sorprendidos de la aparición de Jesús. Y aún un discípulo de ellos que nosotros conocemos, ¿no?, como Tomás, no creyó que Jesús había resucitado. Entonces, hermanos, la resurrección, hermanos, es muy importante para nosotros, para que nosotros entendamos cómo es que la palabra del Señor nos enseña y cómo es que y qué significado tiene para nosotros la resurrección. Jesús, Él apareció en varias oportunidades. Pablo estaba explicando aquí en este capítulo que se le apareció a varias personas, dando testimonio que la resurrección fue algo evidente, algo que realmente aconteció. Ahí en la pantalla pueden ver un resumen de las apariciones de Jesús. Vemos en Judea que se apareció a las mujeres, nos vemos en Mateo 28. Se apareció a María Magdalena, lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 20. Se le apareció a Pedro, los versículos de Lucas, 1 Corintios, como hemos leído, Marcos. A los caminantes de Emaús, de esto después de la resurrección de Jesús, en Lucas capítulo 24. A los 10 apóstoles, cuando vemos, ¿no?, en la primera semana, el primer día, no, el domingo, cuando se le apareció a los apóstoles, 10 porque no estaba Tomás, ¿no? Judas había muerto. A los 11 apóstoles, posteriormente, después de una semana, lo vemos ahí en el capítulo 20 de Juan, a los que se habían reunido, ¿no? Vemos ahí cuando Jesús, antes de ascender al cielo, entonces reunió a los discípulos, ¿no? Y estuvo
40 días, dice la palabra de Dios, y antes de ascender les habló también a sus discípulos. Lo vemos este testimonio en Hechos, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, y en los Evangelios también. Probablemente en Galilea, ¿no?, a los 11 apóstoles, a más de 500 hermanos, como dice aquí Pablo, como hemos leído, a Jacobo, hermano de Jesús, y a 7 discípulos que vemos en Juan en el capítulo 28. Entonces vemos, hermanos, que la aparición de Jesús fue una realidad, algo evidente. Pero, ¿por qué la iglesia proclamó la resurrección? Este era el tema importante de la iglesia en los primeros siglos, la resurrección. Aun cuando la muerte de Jesús era importante, pero la resurrección fue uno de los temas importantísimos que la iglesia predicaba. Y muchas veces, hermanos, la resurrección no lo estamos predicando como debe ser. Y la iglesia no está viviendo, ¿no?, y no está experimentando la bendición de la resurrección, que va a ser los temas que vamos a tratar más adelante. ¿Qué bendiciones trae la bendición para la iglesia del Señor? Pero hay algunas razones, hermanos, por qué la iglesia proclamó la resurrección. Y esto lo vamos a estar viendo en este pasaje que hemos leído de 1 Corintios capítulo 15. En primer lugar, porque tenía las pruebas de ver vida después de la muerte. Lo vemos en el versículo del 1 al 6, cuando vemos que resucitó. El versículo 4 dice que resucitó, ¿no?, al tercer día. Vemos el testimonio de la misma palabra de Dios, el testimonio de la Escritura, ¿no?, que corrobora este hecho, porque dice, y que fue, versículo 4, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, dice, conforme a las Escrituras. O sea, la palabra de Dios, hermanos, ya estaba dando, ¿cómo se llama?, el anuncio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente iba a quedar en la cruz, sino que iba a resucitar. Por eso que vemos ahí, no esa tumba, la tumba está vacía, aleluya, porque el cuerpo del Señor no está, porque Él resucitó. La cruz está vacía, porque Él ya no está más clavado en la cruz. Entonces esas cruces donde se pone a Jesús crucificado no están dando el verdadero mensaje, porque Jesús resucitó. Él vive y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Amén o no amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús ha resucitado para nuestra justificación. Él ha resucitado para bendecirnos en el nombre de Jesús. Aleluya. Y Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Hermanos, Él es nuestro Dios, nuestro Jesús es el que está más interesado en bendecirnos. Él quiere derramar sus bendiciones sobre nuestras vidas, pero muchas veces nosotros le impedimos, ¿no? Hermanos, dispongamos nuestras vidas para que la bendición fluya a través de ti, y no solamente tu vida sea bendecida, sino que también la vida de su pueblo, de sus hijos, de tus seres queridos, de las personas que te rodean, también reciban esta bendición que Dios ha puesto en tu vida. Hermanos, ¿por qué la iglesia tuvo una razón fuerte para poder proclamar la resurrección de Jesucristo? Era, hermanos, porque también fue el testimonio ocular de los 12 apóstoles, versículo 5. Fue el testimonio de la iglesia, ¿no? En el versículo 6 dice que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. El testimonio del mismo Jacobo, ¿no?, del apóstol Pablo, que él mismo expresa de que él vio al Señor Jesús resucitado. Aleluya. Y no solamente, hermanos, porque tenía las pruebas de ver vida después de la muerte, sino porque la predicación de la iglesia fue la resurrección. Vemos en el versículo 11, dice, porque o sea yo en ellos, así predicamos y así
habéis creído. Hermanos, la iglesia creyó en los testigos oculares que vieron la vida después de la muerte de Jesús. Ellos creyeron al testimonio ocular de los hermanos que pudieron tener la bendición de ver a Jesús resucitado. Hermanos, gloria a Dios, es un privilegio grande. Hermanos, poder ver al Señor Jesús resucitado. Los cristianos, hermanos, que conformaron la iglesia, hermanos, ellos dieron su vida por esta esperanza. Ellos pregonaron la resurrección con certeza de fe y creyendo, hermanos, en esta manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, se muere para vida. Dice el versículo 14, y si Cristo, hermanos, no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Hermanos, si Cristo no resucitó, entonces ¿qué predicamos? Porque la resurrección, hermano, es la victoria sobre la muerte. Jesús es la vida, hermano. Y Él, hermano, nos ha dado vida a nosotros. Dice en Colosenses, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no de las tierras. Porque nosotros, hermanos, si hemos resucitado en Cristo Jesús por la fe, entonces, hermanos, nuestra mirada debe estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Por eso, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Hermanos, nosotros tenemos fe en que Jesucristo vive y tenemos fe que nosotros un día también hemos de ser levantados de los muertos, hermanos, para vivir toda una vida en la eternidad como Jesús lo demostró, porque Él vive y vive para siempre, y esa es la esperanza gloriosa, hermanos, de todo hijo de Dios. Por eso que el mejor argumento de la resurrección es la experiencia de Jesús. Hermanos, Jesús dio el ejemplo, Jesús dio el testimonio de la resurrección de vida y nosotros tenemos que confiar en ella. Hermanos, Jesús es la vida, y por eso que cuando Cristo resucitó fue para que los perdidos en sus delitos y pecados resucitaran a una nueva vida. Gloria a Dios, hermano. Por eso que la resurrección es la esperanza del pueblo cristiano. Es el testimonio, hermanos, del gozo, del triunfo de la muerte como un misterio para el ser viviente, recordándonos que, hermanos, uno muere para vivir. Hermanos, nosotros tenemos que morir para Cristo, para que su vida se refleje en nosotros. Y nosotros, hermanos, tenemos que creer, tener la convicción de esta manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro ánimo no decaiga, para que nosotros tengamos esperanza, para que nosotros creamos que nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios de imposible, y que Dios no hace excepción de personas, porque si Dios lo hizo con Jesús, también Dios lo va a hacer con nosotros. Aleluya. Hermanos, nosotros tenemos que animarnos con esta bendición de la resurrección. Y vamos a nosotros a seguir compartiendo este mensaje, hermanos, y vamos a ver que hay mucha bendición que trae este tema para nosotros. Lo único, hermanos, que yo les digo ahora en el nombre de Jesús, ¿por qué estar triste? ¿Por qué estar preocupado? Si el poder de Dios que resucitó a Jesús de los muertos, ese poder está en tu vida. Eso lo dice Efesios capítulo 1. El mismo poder, hermanos, que levantó a Jesús de los muertos, dice la palabra de Dios, ese poder, a Dios se le ha placido darnos a nosotros. Aleluya. Amén. Hermanos, si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, el poder de Dios está en ti. ¿Te puedes imaginar eso, querido hermano? ¿Puedes tú un poco razonar y poder entender ese gran privilegio que todo hijo de Dios tiene, el saber que el poder que actúa en nosotros, ese es el poder que
Dios usó para resucitar a Jesucristo. Hermanos, tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. No lo escondamos. Permitamos que Dios, hermano, fluya su poder, ese glorioso poder, hermanos, sobre nuestras vidas. Y que nosotros, hermanos, en este nuevo año que estamos empezando, podamos consagrar nuestras vidas, podamos disponernos y decir: Señor, aquí está mi vida. Señor, que tu poder fluya. No obstaculices el poder de Dios. Dios se quiere manifestar. Y la iglesia del Señor es la responsable de la manifestación del poder de Dios. Y creemos que esta iglesia, la iglesia de Cristo vive, el poder de Dios fluya para bendición de las almas perdidas, para bendición de los quebrantados, para la bendición de los que están enfermos, de los que están sin esperanza. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de bendición en nuestros labios, en nuestro corazón, para poder proclamar las grandezas del Señor y traer bendición a toda esta humanidad que está necesitando de Jesús. Dios quiere hacer de ti un instrumento de bendición en sus manos. Solamente dile: Señor, aquí estoy. Y deja que el poder de Dios fluya sobre tu vida. Esa es la bendición de que Cristo haya resucitado. Porque es a través de Jesús que nosotros vamos a hacer su obra. Es a través de Jesús que nosotros le vamos a servir. Es a través de Jesús que nosotros, hermanos, vamos a proclamar este glorioso evangelio a esta humanidad perdida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios, amén, por la resurrección de Cristo. ¿Cuántos estamos agradecidos por esta bendición del Señor en nuestra vida? Amén. Cristo ha resucitado, hermanos. Él vive. Y si Él vive, hermanos, nosotros vivimos. Ajá. Nosotros vivimos y viviremos, hermanos. Si Cristo ha resucitado, hermanos, tenemos una gloriosa esperanza, que la muerte no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Por eso que Pablo, más en los versículos más adelante, ¿qué? ¿La muerte qué? No tiene ninguna autoridad sobre la vida de un hijo de Dios, porque la muerte ha sido derrotado por el poder de Dios cuando Jesucristo resucitó. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que prestar oídos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y no prestar oídos a aquel Satanás que está derrotado, que está vencido y que Él no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús, porque nuestra única autoridad, nuestro único Señor es Jesús. Amén. Así que, hermanos, alegrémonos en el nombre del Señor y estemos contentos por esta bendición del Señor. ¿Hemos sido resucitados? Amén. Gloria a Dios. Entonces alabemos al Señor y cantemos con alegría, porque Él se merece. Y si tú, hermanos, necesitas arreglar tu vida delante del Señor, no demores. Dios es misericordioso. Dios es un Dios perdonador. Si hay pecado en nuestras vidas, no tardes en confesarlo y ponte a cuenta con el Señor, porque Dios quiere usar grandemente tu vida. Amén.